Fue bonito ser famoso al principio y después se convirtió en una tortura china. Cuando te dio un infarto al corazón que pensabas que te ibas a morir ese día. Hollywood es muy difícil. Me acuerdo de pensar, pues me voy a vengar haciendo mucho dinero. Si de esto va, a por ello. Me importaba una mierda todo. Antonio Banderas, actor, director, productor y auténtico icono internacional, un hombre que ha llevado el talento español a lo más alto de Hollywood. Hoy viene a nuestro podcast a contarnos. El éxito es algo más llevadero en Estados Unidos. Que en España se ha pasado de ser ciudadanos a ser sospechosos. Hubo una serie de programas en la televisión terribles. El problema de la fama puede estar en que tú pienses que te ha pasado porque tú eres especial. Porque para mí el éxito es hacer lo que quieres hacer como quieres hacerlo. Es mucho más fácil ahora que alguien pegue un pelotazo. El gran pelotazo fue conocer a Almodóvar. Alguien me dijo, viene a ver la obra hoy Pedro Almodóvar. Almodóvar me dijo, eso es nombre de torero. ¿Cómo es tu segundo apellido? Banderas, pues eso es. Todo aquello era imposible salir a la calle, ¿no? Pero eso se ha ido perdiendo. La gente ve mucho cine, pero lo ve en casa. ¿A favor o en contra de prohibir los toros? Piensa en la fecha que te voy a decir. Del día 19 de noviembre del año 75, prácticamente acabó con mi carrera futbolística. Que la gente vive como si no se fueran a morir. Coleccionan cosas que no se pueden llevar. No cambies nada. Haz exactamente las mismas cosas que hiciste cuando tenías 20 años. ¿A quién votaste en las pasadas elecciones? Estas primeras preguntas son rapiditas y concisas, ¿vale? Vale. ¿Crees en Dios? Esta es complicada. Es que es muy Antonio, difícil responder mal. a eso. ¿Sí o no? Es muy difícil responder a eso. Sí, pero la respuesta debería ser muchísimo más amplia, pero sí. ¿Vale? ¿Y crees en el destino? No, ¿Vale? ¿Ser famoso o el anonimato? dependiendo. Fue bonito ser famoso al principio y después se convirtió en una tortura china. Vale. ¿Cuál es la película que más has visto? Sin cansarte. La película que más he visto, fíjate, fue un musical y es Cantando bajo la lluvia. Qué bonita. Yo tengo que decirte que, ¿sabes cuál es la película que más he visto? A ver. La piel que habito. O sea, No. es que es como buenísima. Me apasiona esa O sea, que película. se convirtió en algo tóxico para ti. Tóxico. O sea, Qué bueno. de obsesionarme, decir una obra de arte. Sí, la verdad es que lo pasamos muy bien haciendo esa película, pero lo pasamos bien desde el punto de vista creativo. Fue duro porque era una película muy complicada, muy difícil. Pero eso, después en el recuerdo, se queda como algo que se rompió allí y que probablemente dio paso más tarde a Dolor y Gloria, fíjate. Que no tienen nada que ver los temas, pero sí la relación entre Pedro Almodóvar y yo. ¿Tienes alguna manía? No me considero una persona maniática. Cuando voy al Teatro del Soho, siempre que me voy, me tengo que ir por el teatro. Hay una bajada de un ascensor, unas escaleras por los vestíbulos que son muy bonitas, pero yo siempre que salgo por el teatro. Y sí, cuando estoy haciendo, fíjate, te he dicho que no, al final hay un montón de cosas que soy maniático, pero sí hay una serie de cosas que me gusta tener en el camerino. Los actores, yo creo que todos tenemos una serie de cosas que cuando hacemos una buena función nos fijamos qué hemos hecho ese día, qué hicimos ese día, y entonces trato de repetir esa rutina. Eso lo dice Pablo Motos. ¿Ah, sí? Sí. Fíjate. Que Somos muy él amigos. piensa que ha pasado y luego lo repite. Y claro, ya se le ha hecho tanta bola que está 15 minutos antes del programa saludando a gente y tal. Sí, a mí me pasa lo mismo también, sí. ¿Y quién fue la primera persona a la que llamaste cuando te enteraste de que te habían nominado al Oscar? No, lo que pasó, yo estaba comiendo ese día con el alcalde de Málaga en un restaurante que es mío, que es el Pimpi. Vale. Y entonces me acuerdo que había salido ya entró una noticia de que la película había sido nominada, y entonces dije, habrán salido ya las nominaciones de los actores, y bueno, me alegré de que la película estuviese nominada, pero yo no estaba. Y después seguí comiendo con el alcalde y tal, y de repente el teléfono empezó a hacer pim, 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 pero una cosa loca. Vale. Y de pronto eran enhorabuena y tal, y ahí fue cuando me enteré. Entonces la gente con la que estaba comiendo, que era el alcalde de Málaga y tal, fue muy bonito. La verdad es que ¿Y fue no una llamaste a sensación nadie? preciosa. O sea, no, lo sabían antes que él. No, Claro. todo el mundo se enteró antes que yo. No, ¿a quién voy a llamar? Ya me había llamado todo el mundo. Vale. Y fíjate, cuando salí del Pimpi, 15 minutos más tarde, no más, había 30 periodistas allí en la puerta ya. ¿A favor o en contra de prohibir los toros? De prohibirlos, no, pero de repensarlos, sí. Yo no soy taurino.
tengo amigos toreros y les respeto, ¿verdad? Pero no, me da muchísima pena la muerte del toro, sinceramente lo tengo que reconocer. Es mucha pena, pero me gustan mucho los animales, entonces me duele. ¿Y porcentaje de gente que te reconoce por la calle? Uy, dependiendo de las épocas. Una época no podía salir. Cuando terminé El Zorro, toda la primera etapa de Hollywood, que era Entrevista con el vampiro, El Zorro, el Guerrero 13, todas aquellas películas que salieron, todas en un periodo de 3 o 4 años, la relación con Melanie, todo aquello era imposible salir a la calle, ¿no? Ahora no lo sé, pues, yo creo que me reconocen, pero no me dan la tabarra. Sobre todo en Málaga, la gente me respeta mucho. Y sí, de vez en cuando, Antonio. Y cuando te pasó eso, ¿no sentiste como, la he cagado, no quería ser famoso? No, la verdad es que al principio era muy reconfortante, era muy bonito ver que la gente te reconocía. Me acuerdo de un viaje a Tokio y de repente bajarte del avión y no poder llegar al taxi. Y digo, pero esto es posible, te das cuenta de la magia y del poder que tiene el cine. Es tremendo, ¿no? Y al principio la vanidad está ahí y te gusta que te reconozcan y tal. El problema empezó más tarde, ¿no? Eso es bonito a lo mejor vivirlo durante una etapa porque lo has buscado el reconocimiento de la gente a la que te diriges cuando trabajas, pero hay un momento en el que ya dices, uy, esto es una esclavitud. Empiezas a darte cuenta de que pierdes tu intimidad, de que se te juzga de otra manera, de que cualquier cosa que dices tiene un peso extraordinario y entonces empiezas a comportarte de otra manera. Ya se pierde un poco la naturalidad. Y después con el tiempo lo que tratas de hacer es de recuperarla y de hacer y decir las cosas que crees que Justo debes ayer en una hacer y entrevista decir. me dijeron como cuando eres famoso, la gente es la que no te habla con naturalidad a ti. Entonces, claro, ya por eso digamos Sí. que se te sube a la cabeza, porque, o sea, que en el sentido de son ellos los que no me hablan normal a mí, ¿no? Sí, el peligro y el problema de la fama puede estar en que tú, en un momento determinado, pienses que te ha pasado porque tú eres especial. Eres distinto y estás como por encima del resto de los seres humanos, y eso no es verdad. El poder se te otorga por el medio en el que trabajas. El medio en el que trabajas tiene el poderío de que si las cosas las haces relativamente bien, vas a tener o sea, te va a devolver ese calor de la fama. Pero la fama es un animal muy complejo que hay que saber negociarlo, que te puede arrollar. Y ha habido y hemos visto mucha gente que han sido totalmente arrollados por la fama y que han sido destruidos por la propia fama que han generado en un principio, ¿no? Luego te pediremos que definas un poquillo para ti qué es el éxito, pero ahora, siguiendo con las preguntas rápidas, queremos saber cuál es la persona más famosa que tienes en tu teléfono, en contactos. La más famosa, Sí. Pues es que... Es difícil para ti, pero... No sé. ¿Para ti cuál? Barbra Madonna. Streisand, Nicole Leonardo Kidman, DiCaprio. ¿eh? Lady Gaga, Nicole Leonardo Kidman. DiCaprio. Leonardo DiCaprio Cristiano no está. Ronaldo. Estuvimos nominados juntos, pero no están en mi, No. en mi eso, ¿no? No, Tom Hanks está ahí también. Algunas personas con las que he trabajado, pero ahora mismo si no, Messi. Messi no está. ¿Alguien más joven? ¿Marc Márquez? ¿Le tendrías en el teléfono? No, no lo he conocido. Y yo tuve un equipo de motos en el Campeonato del Mundo. Ostras. Sí, en Moto 2. En Qué Moto guay. 2 con un piloto americano y otro catalán. Oliver era el catalán y Kenny Noyes, que era el americano que competía. Pero aquello era más Hollywood que Hollywood y me salí. También fue mal el negocio. Sí, también fue mal el O sea, negocio. todos los negocios que te han ido mal Sí. es todo Se me lo que cayeron no los es. pilotos, se hirieron, sí. Los negocios no me han ido mal porque ahora, por ejemplo, con los restaurantes empiezo a entrar en números positivos. Y con el teatro yo estoy muy satisfecho porque lo que vamos buscando no es una rentabilidad económica. Estamos buscando lo que hemos conseguido. En 6 años el Teatro del Soho es conocido en todo el país y ofrece unos espectáculos con una calidad top. Espectáculos con una calidad top que ya no se hacen. Mira, ni en el West End ni en Broadway se usan 26 músicos de gran calidad, ¿eh? Y la orquesta sinfónica pertenecen a la orquesta sinfónica que nosotros tenemos. En Málaga son músicos muy buenos. Eso que ha venido, Weber vino a ver Company en Málaga y flipó. Fue lo primero que dijo, joder, cómo suena una orquesta cuando
no hay nada pregrabado. Los que quieren ganar dinero no pueden hacerlo sin pregrabar, porque entonces no te van a salir los números. Cuando tienes tantísimos sueldos, tendrías que estar años en un teatro con unos precios exagerados para poder recuperar la inversión. Eso lo pueden hacer gente como el Rey León, que tienen detrás una infraestructura como Stage Entertainment y se pueden permitir tener un teatro en la Gran Vía. Yo no puedo, ¿entiendes? Entonces yo soy absolutamente consciente de que el éxito que nosotros buscamos no es el éxito económico. Vamos buscando otra cosa. Vamos buscando ofrecerle al público espectáculos como nosotros creemos que deben de ser hechos, sin ningún tipo de cortapisas económicas. O sea, tirarse de cabeza sabiendo que se va a producir una pérdida, pero la satisfacción es extraordinaria. Y esto tiene que ver mucho con la vida y la filosofía de la vida. Es tu pasión, ¿no? Sí, no es solamente mi pasión, es que la gente vive como si no se fueran a morir. Ya. Coleccionan cosas que no se pueden llevar, como los egipcios que se metían en la pirámide con todo el séquito, los gatos y todo, sí. Y viajaban a no se sabe dónde. No, eso no va a pasar. Tú cuando te mueres no te vas a llevar nada de lo que tienes aquí. Por lo tanto, el emplear fondos para hacer mi sueño es, yo creo que la decisión más acertada. Por eso, cuando hablo del Teatro de los Ojos, digo que es el proyecto de mi vida, ni Hollywood ni nada, es el proyecto de mi vida. Y me decías antes, después te vamos a preguntar lo del éxito, pregúntamelo ya, porque para mí el éxito es hacer lo que quieres hacer como quieres hacerlo. No hay más. ¿Qué le dirías a tu Antonio Banderas de 20 años si ahora estuviese ahí y pudieses cambiar algo de lo que... No cambies nada. Haz exactamente las mismas cosas que hiciste cuando tenías 20 años. Qué bueno. Ya está. Con todos los errores, que los hay, mucho, en el camino. Y yo creo que yo no le he hecho daño a nadie de forma directa y sabida. ¿Ha habido daños colaterales? Claro que sí. Rupturas de pronto y sabes que has hecho daño a una persona. También yo he sido dañado en algún momento, de la misma manera y tal. Pero sí que se cometen muchos errores, sí. Ayer fui a darle un bocado, no voy a decir nombres, pero fui a darle un bocado a una delicia de un restaurante y saltó un chigate de un líquido que había dentro del bocado y puse perdida a una señora. ¿En serio? ¿Cómo? Que le destrocé el traje. ¿Pero estabas comiendo con ella? Estaba cenando con ella. Ah, vale, pensaba que era la mesa. Y es una persona muy sí, importante del teatro musical, no voy a decir el nombre para que eso no se corra en las redes sociales, pero le voy a tener que regalar un camafeo o un chaleco nuevo. Bueno. O sea, me sentí muy mal. Sí, no, sí, hombre, comencé a sudar. Yo creo que como venía de ti no pasaba nada. No, sí pasaba. Sí. Y si hicieran una película de tu vida, ¿quién te gustaría que lo interpretase? Uy. Casting. Yo es que no me veo en que me hagan una película de mi vida, sinceramente. Yo no. Pero, ¿quién? Ay, yo mira que pensaba que sabía quién ibas a decir. Yo pensaba que ibas a decir Mario Casas. ¿Cómo que Mario Casas? Mario Casas. Sí, tiene muy buena relación. No sé, creo que podría ser. Es muy gracioso, Mario. A mí me gusta Mario mucho. Mario hizo su primera película conmigo. Yo lo dirigí por primera vez en el cine. Él tenía 17 años. Suerte, Mario. El camino de los ingleses. Ostras. Y ahí entró y era muy gracioso y le quiero mucho. Eso sí es verdad. Y me parece un tío que hace una cosa que está muy bien. Y es que es muy independiente. No juega ningún juego de posado con grupitos, no, él va a su onda, crece como actor cada vez más. Me encantó que ganara el Goya la noche que los Goya se celebraron en COVID en el Teatro de los Ojos. Y él estaba en casa, me encantó aquella imagen de toda la familia saltando encima de Mario Casas, me pareció preciosa, los abuelos, fue muy bonito. Entonces, pues mira, no me importaría que fuera Mario Casas. Sí. Vale, y última pregunta, sí, picantita, la hace Antonio Orozco, ¿vale? Todos los invitados nos hacen preguntas para que luego ¿Picantita? Sí, es que es prepárate. Picantita. Preguntó que si has hecho un trío alguna vez. Sí. ¡Ah! Pensaba que no le iba a responder. Vale, y se ha mojado. India Martínez te pregunta si has hecho un cuarteto alguna vez. Sí. ¡Ole! Y, no con India Martínez. Y ya no. Y Max Iglesias, que si te anda por detrás alguna vez. No.
Vale, pues nada, ahí se queda. Y ahora sí que sí. Ahora ya entramos en un poco más preguntas. Pensaba que era ¿vale? la última, habéis dicho que era la última. No, pero La el última de las preguntas cortas, rápidas. Claro, es que te has enrollado, eso ahora no ha sido nuestra culpa. No, es broma. ¿Tú querías ser futbolista? Bueno, sí, con 14 años, pues sí. Lo que pasa es que ya el teatro me llamaba la atención, ¿eh? Vale, ¿quién fue la primera... Bueno, ¿cómo cambiaste a ser actor Te y lo quién digo. fue la primera persona que confió en ti? ¿En el teatro o en el fútbol? No, en el teatro, te En el imagino. teatro. No, vamos a ver. En el fútbol nadie, espera, que necesito aclarar esto. En el fútbol nadie, ¿no? No, mira, yo empecé a jugar en un equipo que había en Málaga, que era el Guimbarda, del que se nutría después el Málaga, en aquel momento Club Deportivo Málaga. Ese desapareció y ahora el Málaga se llama Club de Fútbol. Bueno. Vale. Pero en una noche del día, piensa en la fecha que te voy a decir, del día 19 de noviembre del año 75, Murió Franco. murió Franco. Pues la noche del 19, yo entrenando en un estadio que teníamos muy pequeñito, yo le metí una patada, porque yo tenía un entrenador que me decía que si yo quería ser delantero centro tenía que jugar con los dos pies. Y yo era derecho. Entonces él me decía, dale con la izquierda, con la izquierda. Y me acuerdo que alguien me metió un balón largo, que se me iba, y fui a centrarlo con la izquierda, se me enganchó el pie en el suelo y me lo partí. Entonces yo vi la muerte de Franco, yo no la vi con la mano en alto, la vi con el pie arriba, escayolado hasta aquí. Y eso ya prácticamente acabó con mi carrera futbolística, porque a día de hoy todavía el pie izquierdo lo tengo un poquito más grande que el pie derecho. Yo noto siempre cuando me pruebo unos zapatos que presiona mucho más en este pie. Y ya tratando de jugar de nuevo, me costaba. En las frenadas me dolía muchísimo y ya a esas edades la gente que iba a mucha velocidad me adelantaron y ya perdí las oportunidades de entrar en los clubes que quería, de ir al Málaga. Aquello se acabó. Pero como yo estaba tonteando entonces en el colegio con el teatro, me sirvió como un escape fabuloso, ¿no? Y ya empecé... O sea, fue porque en el teatro, en el colegio hacías teatro. Sí. Y además O después... sea, que ya, o sea, te gustaba el fútbol y también te Mucho. gustaba el mundo de la interpretación, los dos a la par. Mi padre y mi madre eran muy aficionados al teatro. Y en el Cervantes, cuando venían las compañías de Madrid, que venían por la temporada, pues siempre ellos sacaban entradas y nos llevaban a mi hermano y a mí. Y a mí me encantaba aquel ritual. A mí me parecía que el teatro tenía muchísima más fuerza que el cine. Que era mucho más directo, había algo ahí. Y bueno, ya con 14 años, lo he comentado en el escenario anteriormente, vi Godspell en el año 76, con Fraga Iribarne de ministro del Interior. Yo no sé cómo cojones, pero pasó la censura Hair, donde había un desnudo integral de toda la compañía. Pero aquello pasó la censura y se vio. Y aquellos dos espectáculos musicales fueron para mí como un torpedo en la base de mi vida a nivel moral, artístico, de todo tipo, ¿no? Cambió completamente todo y yo quería saltar a ese otro lado de ese espejo que era el escenario, ¿no? Escenario, es un lugar pequeño donde pasan cosas. ¿Y cómo empezó el primer casting, el decir, venga, pues... Entré primero en un grupo de teatro. Había una señora que se llamaba Guillermina Soto, que era una actriz malagueña que había triunfado en Madrid, pero en el Madrid de los años 30. Ella estaba retirada, tenía casi 90 años. Era una señora curiosísima porque ella producía a Don Juan Tenorio y Don Juan lo hacía a ella, con 90 años. Pero se sabía los versos perfectos con su espada, con todo, sabía allí y tal. Y entonces un grupo de chavales jóvenes pues estábamos alrededor de ella, nos instruía y tal. Y de ahí pasé a la escuela ya, que en Málaga hay una escuela nacional de arte dramático, y allí fui cuando empecé a... Pero aquel grupo que habíamos estado con doña Guillermina Soto, que falleció, pues nos unimos y montamos un grupo llamado Dintel y ahí comenzamos a trabajar y a hacer espectáculos. En aquella época, te imaginas, no teníamos un duro. Lo máximo que podíamos comprar pues, un telón negro y nos íbamos a una plaza, colocábamos el telón negro y delante de aquel telón negro nosotros hacíamos nuestro espectáculo, íbamos a los pueblos. Bueno. En fin, los contrataban los ayuntamientos, no nos daban nada, 2 pesetas. Y de ahí a Hollywood. No, que va, un paso previo por Madrid. Yo me vengo a Madrid el día 3 de agosto del año 80 en un tren que se llamaba el Costa del Sol. Mi padre y mi madre reunieron 10.000 pesetas, $100, que es lo que yo me traje. Mi madre me cosió los bolsillos dentro del pantalón por si me robaban, que no lo encontraran el dinero.
Qué fuerte Me eso. iba a tomar un café, me tenía que ir al baño, quitarme los pantalones, sacar el dinero, subirlo. Pero así llegué yo a Madrid. Y relativamente pronto encontré trabajo porque había un señor aquí que se llamaba Luis Balaguer, que había sido ayudante de dirección de José Tamayo y tal, pero que tenía su propia compañía en este momento y estaba haciendo la historia de los tarantos. Y él había dirigido en Málaga, en el Teatro Romano de Málaga, había dirigido un espectáculo de Shakespeare, que era Marco Antonio y Cleopatra. Julio César era el espectáculo. Yo interpreté a Marco Antonio, quiero decir. Y entonces, bueno, cuando llegué a Madrid me puse en contacto con él, me dijo, pues mira, curiosamente hay un chico que ha salido de la compañía, si te interesa, son 8 líneas nada más, pero si te interesa puedes venir con la compañía. Y la primera vez que yo trabajé profesionalmente, mi primera función profesional, no fue en el festival, pero sí fue en la ciudad de Almagro y fue en el Corral de Comedia de Almagro. Esa fue la primera vez que yo pisé un escenario como profesional. Ya te digo que no fue en el festival, pero sí allí. Qué bueno. Sí, sí. ¿Y de ahí al mundo del cine? Eso ocurrió cuando yo ya estaba en el Centro Dramático Nacional haciendo La hija del aire de Calderón de la Barca, que interpretaba en su papel principal Semiramis, Ana Belén. Y ahí alguien me dijo, viene a ver la obra hoy Pedro Almodóvar, con una chica que se llama Cecilia Roth, una rubia muy, muy, muy guapa y tal. Yo Almodóvar lo había conocido anteriormente, como 2 semanas antes, porque estaba tomándome un café en el Gijón y apareció un chico así gordito con un maletín rojo. Yo no sabía quién era. Y entonces se sentó allí con nosotros y lo que sí me pareció era muy gracioso, era muy Pero ingenioso. él ya era muy reconocido en el No, mundo. él había hecho Pepi Lucibón, pero yo no sabía quién era el director. Había escuchado un tal Almodóvar, pero no sabía quién era. Aquella película, la gente en España en aquellos momentos decía que Pedro Almodóvar, ese chico que ha hecho, era un bluff que no iba a durar mucho. Y entonces estaba allí tomando un café y apareció él. Se sentó, nos hizo reír y cuando salía me dijo, yo tenía el pelo muy largo y un bigote con una perilla. Estaba haciendo una cosa del siglo de oro. Y me dice, tú tienes una cara muy romántica y deberías de hacer cine. Adiós. Y se fue con su maletín rojo de plástico. Y le digo, ¿y este quién es? Y me dice alguno de estos, es un director que ha hecho una película que se llama Pepi Lucibón y otras chicas del montón y que no va a hacer más. Fuerte. Este país, porque este país está lleno de profetas, como ese. ¿Y la siguiente que hizo? La siguiente que hizo, yo estuve ya ahí, porque O él sea vino que- con Cecilia Roth a verme allí, porque Imanol, yo estaba trabajando en esa obra, La hija del aire, trabajaba la primera mujer de Imanol, que se llama Socorro Anadón, y ya trabajaba con ella, entonces él había estado haciendo una película en Cuba, y cuando vino a vernos, a ver a su mujer, y ahí nos hicimos muy amiguetes. Y me dijo, pues voy a trabajar con este chico que ha hecho esta película y tal. Digo, wow. Entonces fue él quien lo mandó. Dice, vete al Centro Dramático Nacional, que hay allí un chico y tal, que a lo mejor puede hacer un papel. Y sí, efectivamente, fue la primera vez que trabajé con Almodóvar. Yo me llamaba entonces, artísticamente, José Antonio Domínguez. Pero Almodóvar me dijo, eso es nombre de torero. Ya ves. ¿Cómo es tu segundo apellido? Banderas, pues eso es. Banderas es mucho mejor. Nadie se llama Banderas. Antonio Banderas. O sea que crecisteis como juntos a la vez. Casi. Sí, Qué Almodóvar, en aquella época, él hacía una cosa muy bonita, que debería de hacer en algún festival o algo alguna vez. Él rodaba cortos, pero no tenía dinero para hacerle el sonido directo. Y entonces, y tampoco para ponerle música ni nada. Entonces iba Tinín con un tocadiscos, su hermano Tinín, iba con un tocadiscos. Y lo llamaban de las casas bien de Madrid. O sea, gente cookie, que eran muy modernos y tal. Entonces se traían a Pedro Almodóvar, que proyectaba su corto en una pared, el hermano le ponía música con un tocadiscos y él comentaba, aquí viene María, entra por la puerta y ella viene hoy enganchada con no sé qué, no sé cuánto, no puedo. Y lo comentaba, la gente se partía de risa. Así comenzó Pedro Almodóvar. Fuerte. Y eso se fue haciendo muy famoso en determinados círculos en la vida madrileña de aquella época, de la, digamos, alta sociedad, pero alta sociedad abierta, con gente moderna, que querían naturalmente pues, el desarrollo de una democracia y hacer que el país fuera evolucionando en ese sentido. Y esa gente la apoyó mucho al principio, a Pedro.
Me fascina, o sea, la apoyó mucho, pero antes no la apoyaron. Ahora, pues nadie puede decir que Almodóvar no tiene éxito como tú. Sí. Ya antes nos has definido qué era el éxito para ti. ¿Tú crees que al final la profesión de actor está muy idealizada por las personas o...? Sí, probablemente sí. Sí. Sí, puede ser que esté idealizada porque te ven ahí una cara de 6 metros de larga, hablando todo el mundo. Lo que pasa es que está cambiando mucho también, ¿eh? Ahora las plataformas, las nuevas televisiones, la gente ve mucho cine en casa. No se desplaza tanto al ritual de ver cine en una sala vacía. Yo cuando iba al cine, era un niño, aquello era un ritual maravilloso. Era increíble porque era casi teatro. Pero eso se ha ido perdiendo. La gente ve mucho cine, probablemente mucho más que antes, Sí. pero lo ve en casa. Sí. ¿Y crees que para alguien que hoy quiera ser actor sería más complicado o más fácil en el sentido de hay muchas plataformas y al final la puedes petar? Justo Es más fácil poder entrar, pero es más difícil poder generar impacto y tener una carrera donde desde el principio hasta el final la gente te ha ido reconociendo. A ver, estar un más caliente, un poquito menos caliente, pero ir manejándote y estar siempre, digamos, en el candelero. Eso es mucho más complicado. Es mucho más fácil ahora que alguien pegue un pelotazo. Sí. Con una serie, con lo que sea, pero después mantenerlo es más difícil. ¿Y cuál dirías que ha sido el pelotazo de Eso, te iba a de tu preguntar, vida? justo, el pelotazo de tu vida. ¿Fue con El Zorro? A nivel internacional probablemente sí. A nivel internacional sí, porque fue una película que se vio muchísimo en todo el mundo y es un personaje muy querido. Fernando Savater me mandó porque Melanie sabía que yo leía a Fernando Savater. Y entonces un regalo que me hizo Melanie en uno de mis cumpleaños fue hablar con él y me mandó todo lo que había publicado. Y entonces en un libro ponía a ese zorro, como decía, alegre como un relámpago de primavera. Me encanta ese personaje, no sé qué, no sé cuánto, defensor de lo hispano con los pobres, el Robin Hood de negro, decía, o algo así. Y muy bonito. Era un personaje que caló mucho. Pero el gran pelotazo, digamos, no sé si llamarlo así, vosotros lo habéis hecho, fue conocer a Almodóvar. Las 8 películas con Almodóvar representan mucho en mi carrera porque rompieron muchos moldes de todo lo que se estaba haciendo en la España de aquella época. Y sigue haciéndolo. O sea, Almodóvar supuso algo muy importante para mí, que siempre mantuvo además el equilibrio entre el mundo comercial de Hollywood y de las películas de gran formato y el cine más europeo, mucho más de reflexión, mucho más de ruptura y alternativo de alguna forma, ¿no? Ese equilibrio lo mantuve gracias a Pedro Almodóvar. Yo a Pedro Almodóvar le tengo cariño enorme como amigo y un gran agradecimiento a nivel profesional. Bueno, eres mundialmente reconocido. Al final has tenido que, por tu trabajo, hacer películas en inglés. ¿Consideras que el inglés ha sido en algún momento un impedimento? Al principio era muy difícil para mí. Yo la primera película que hice en inglés se llamaba Los Reyes del Mambo tocan canciones de amor. Vale. Y la primera escena que hice, me acuerdo, en unos estudios en Los Ángeles que se llamaban Estudios Miramar, me acordaré toda la vida. Y era una cena fiesta de una familia hispana, allí había en la mesa 15 personas. Iban a una caña hablando. Con slang, con no sé qué. Y yo nada más que pensaba, ¿cuándo viene mi línea? ¿Cuándo habla este? ¿Cuándo habla este? ¿Cuándo habla este? ¡Pam! Hablaba, entonces tiraba la mía, ¡pam! Y ellos seguían. Digo, ¡oh! La primera ya está fuera. Pero era una tensión terrible. Poquito a poco después me fui adaptando. Y bueno, finalmente llegué a aprender inglés y a desarrollar pues 23 años que viví en los Estados Unidos y no solamente en el cine, hice teatro en inglés y he hecho un montón de cosas en inglés. Pero al principio sí era muy mareante el asunto. ¿Y tienes alguna anécdota graciosa o intensa que hayas vivido en rodaje o con algún fan? Sí la tengo, pero siempre me hacen esa pregunta y después llego a mi casa, ¿verdad? Y me acuerdo, joder, aquel día que pasó esto. Pero ahora, cuando me lo preguntan así, siempre se me olvida. Pero me han pasado 1000 cosas. ¿Alguna fan loca? A nosotros nos han dicho que le han besado los pies a uno. ¿Sí? Sí, pero en verdad no nos han contado tantas. Bueno, a mí me han pasado cosas en el teatro, no ya en el teatro, pero la gente de Málaga es que es así, ¿no? Pero canté en una canción en Company
Por Para que cierto, tú lo veas, fui a ver y me encantó. pero fíjate lo que hay, También. lo que hemos dicho antes, lo dije en el escenario sobre la ficción y la realidad, que estamos viviendo en un mundo en el que no sabemos lo que vemos, si es verdad o es mentira. Bueno, pues una señora, yo termino de cantar una canción en el primer acto que se llamaba Alguien me espera. Y termino de cantar y se levantó una señora, pero tendría 70 años ya, ¿eh? Pero una señora mayor con el pelo cardado, elegante, y me grita, pero me grita a voz. ¡Antonio Bandera! Grita, ¿eres tú de verdad? Claro, porque tú eres el protagonista, pero además No le cantas. respondí, obviamente, porque No, pero estoy un yo personaje... cuando lo fui a ver me sorprendió de por qué canta tan bien. O sea, como que creo que la gente no lo asocia. Sí, bueno, corrió el bulo de que yo no cantaba, de que me habían pregrabado, que va, yo cantaba toda la noche y algún gallo pegué. Pues igual eso se refería a la señora, ¿no? Como, no eres tú el que está haciendo eso. Sí, no sé lo que quiso decir, pero ella dijo, Que eras un doble. este es otro, este no es mi bandera. Qué No sé si era la fuerte. barba o qué cojones fue, pero sí. Oye, ¿alguna vez has mencionado que en España quien tiene éxito la gente se piensa que es porque ha hecho trampas? ¿Crees que esa mentalidad en Estados Unidos está mucho más avanzada que aquí? Sí, el éxito es algo más llevadero en Estados Unidos. Digo llevadero porque se respeta mucho al que lo ha tenido, ¿no? Es verdad que en España lo que hemos pasado, y eso tiene que ver con muchas otras cosas, ¿no? Pero se ha pasado de ser ciudadanos a ser sospechosos. Eso es peligrosísimo. Pero ¿en qué momento crees que se ha pasado eso? ¿O es simplemente nuestra cultura? Yo creo que lo que ha pasado es que sí ha habido sospechas reales, que ha habido mucha gente que no era de esto y que se ha hecho pasar por esto. Y entonces hubo una serie de programas en la televisión terribles que maleducaron muchísimo al personal y que pusieron ideas en la cabeza de la gente erróneas sobre lo que es nuestra vida, ¿no? Y que todo empezó a confundirse, ¿no? Una cosa es un artista y otra cosa es una celebridad. No tienen nada que ver. Bueno, Y lo que ser una único... celebridad no es el éxito, como hablábamos antes. No. Se han hecho muchas injusticias. Fíjate, he hablado mucho de eso en el último musical que nosotros hicimos, tratando de defender a una mujer con un talento extraordinario, que es Marta Rivera, que lleva una montaña de años haciendo un montón de musicales, que los lleva todos sobre sus hombros, que tiene la experiencia de vivir en estos camerinos, de salir todas las noches al escenario, y que haya gente que no ha hecho nada, que lo que han hecho es casarse con alguien, montar un pollo, divorciarse, taparse la cara, y de repente que esas personas sean súper respetadas y que las conozcan por la calle y la gente las toque como si fuera la Virgen María, y que a esta mujer, como a muchísimos actores, es una representación, casi una metáfora de lo que pasa, no la conozcan, es muy injusto. Ahora que hablamos de esta injusticia, entonces, ¿qué opinas exactamente de la intrusión laboral, ¿no? De influencers que no se han formado, que no han ido nunca a una escuela y saben lo que es Chekhov, saben lo que es Strasberg, y de pronto son actores. ¿Qué opinas de esta intrusión laboral? Que yo creo que la intrusión laboral, si son buenos, ¿Ole? ole, y si no son buenos, serán escupidos por la propia profesión. La profesión en ese sentido yo creo que es bastante justa, ¿no? A la gente que no... La gente pues, no va a llamarte simplemente porque tienes muchos likes. Te van a llamar a lo mejor al principio porque la cosa está caliente y tal, pero si no defiendes bien lo que te están ofreciendo, pues terminarás saliendo de ahí, ¿no? Antonio, me gustaría preguntarte, cuando te dio un infarto al corazón que pensabas que te ibas a morir ese día, Sí. ¿cambió tu forma de ver la vida después o ya has vuelto a la normalidad y de repente como que se te olvida? Vamos a ver, yo hoy precisamente me ha dicho mi chica, ¿por qué estás trabajando tanto? ¿Por qué no paras un poco? Es verdad que he vuelto a caer en los ritmos anteriores. Es cierto que también estoy haciendo cosas que me gustan mucho más, ¿eh?
ya te digo, el proyecto del Soho para mí, a mí es que no me cuesta. Claro, es que cuando es tu pasión y lo juntas con el trabajo es imposible A no mí me trabajar. dicen, mañana tienes que estar en el teatro a las 6 de la madrugada. Pues a esa hora estoy y estoy encantado. Feliz. Me encanta me encanta saltar obstáculos, ver los problemas que tenemos, las relaciones entre las personas, no sé qué, el arriba para abajo. Todo es trasiego vital que se desarrolla alrededor del proyecto. Me encanta, aunque en algunos momentos sea un crucigrama que tienes que resolver. ¿Me entiendes? Pero eso no me cuesta. Y eso sí que vino desde el ataque al corazón. Yo viví una cosa que... Yo en algún momento pensé incluso en la retirada en aquellos momentos, ¿no? Decir, ya. ¿Y crees que eso te pasó por algo? O sea, ahora dices como, joder, pues qué bien que... No voy a decir qué bien que me pasó esto, pero qué bien que me pasó esto porque le he dado prioridad a cosas que antes igual las tenía olvidadas. Era muy difícil, el mundo en el que yo estaba metido era increíblemente competitivo. Sigue siéndolo. Hollywood es muy difícil. Y entonces terminas arruinándote moralmente. Y hay un momento en el que dices, no me están ofreciendo realmente nada bueno, ¿no? Y entonces me acuerdo de pensar, pues me voy a vengar haciendo mucho dinero. Si de esto va, a por ello. A por ello. Y te metiste ahí a saco. A saco. Y me importaba una mierda todo. Pero pagué ese precio. Porque eso sucedió también a la altura de mi divorcio, se juntaron muchas cosas. Y entonces yo me refugié en esa idea y me refugié en el trabajo. Entonces me hice 7 películas seguidas, sin descanso, sin irme a casa. Iba de hotel en hotel, de avión en avión, sin parar. Películas rusas que no he visto, o sea, cosas rarísimas, ¿no? Y cuando haces eso, cuando te metes en esa cueva, al final te llevas un bofetón. Y a mí me lo dio muy bien dado la vida, porque me podía haber matado. Me podía haber no dado oportunidad. Hay gente que se muere. Mucha gente me pregunta, ¿qué es un ataque al corazón? Y digo, yo te puedo relatar el mío. Hay gente que no puede decir nada, simplemente caen fulminados, ¡pum! Y se han muerto. Total. Yo tuve suerte para poder reaccionar. Por lo tanto, fue una bendición, ¿no? Fue como una alerta que me dijeron, ¿pero qué haces, gilipollas? ¡Pah! Un tortazo que me hizo reflexionar y ver la verdad y comprarme un teatro en el que disfruto mucho. Qué bueno. Pues hablando ya y terminando, hablando de teatro, háblanos de Gospel. Se estrena ahora en enero en Madrid, en el Teatro Pavón. ¿Y qué podemos esperar? Energía. Día 21 de enero, que no lo he Eso dicho. es. 21 de enero. 21 de enero estaremos ya aquí en Madrid con Gospel. No llega Gospel a Madrid desde los años 70. Aquí lo hizo Juan Ribó y Nicolás Dueñas, y Nene Morales y Pep Muné, y había una gente muy joven entonces, que es un espectáculo que tiene una energía muy positiva, porque se rescata lo mejor de la palabra de Jesús, que además entroncaba perfectamente con lo que defendía el movimiento hippie al principio de los años 60, a mediados de los años 60, con todo el conflicto del Vietnam. Entonces, es un espectáculo en ese sentido muy inteligente, aunque va envuelto de una pátina naif. Por momentos parecen payasos, parecen niños, ¿quiénes son? ¿Sabes? Pero es un espectáculo que yo creo que a la gente le va a tocar el corazón. Y eso en nuestros días es fundamental, emocionarse. La gente le encanta emocionarse cuando las cosas son de verdad, cuando le agarras el corazón bien. Es bonito. El teatro te ofrece esa posibilidad. No solamente va uno al teatro a reírse y... No. A mí me encanta cuando me zarandean emocionalmente. Me encanta. Cuando no puedo resistir y decir, joder, esta persona me ha hecho llorar o me ha sacado algo de ahí dentro que me ha tocado el alma. Gospel tiene esos momentos maravillosos y también divertidos. Y ahora muy necesario, además, que ahora sí, con todo el boom de las redes sociales vamos todos como zombies, así que por Dios, vayan a verla y emociónense. Un bálsamo, de verdad, es una crema para curar muchas de las heridas que están ahora mismo abiertas en nuestra sociedad. Gospel viene a curar heridas, a mirarnos con un poquito más de amor. Y bueno, ya nuestra última pregunta, la pregunta estrella. Me habéis dicho eso ya 3 veces. No, ya sí que sí. Ahora ya sí que sí, esta es la última. Venga. ¿A quién votaste en las pasadas elecciones? No lo recuerdo.
No, estabas de vacaciones. Sí, no lo Claro, recuerdo. seguramente. ¿A quién voté en las pasadas elecciones? Yo me tomo muy en serio. Vamos a ver, no me quiero definir como... puedo decir que he votado a distintas opciones a lo largo de la democracia. Vale. Lo que sí me considero realmente es un demócrata. Y eso quiere decir que cuando he votado en unas elecciones a un partido y he perdido, me he conformado a que los próximos 4 años aquellos que han ganado tienen una oportunidad porque la mayoría lo ha decidido. Sí, que eso también en España cuesta mucho. Cuesta mucho, cuesta mucho. Entonces, en ese sentido, sí que soy muy respetuoso con los que ganan y les pido a los que ganen que no se olviden de los que pierden. Que sean generosos a la hora de legislar y de administrar y de gestionar el país. Y eso es muy importante. Tenemos una clase política que está metida. A veces me quedo mirando un pleno del Congreso de los Diputados y me parece una clase de parvulitos. Y eso no puede ser. Bueno, una clase de parvulitos y a veces una clase de boxeo, que se pegan ahí también. Entonces, Pues muchas gracias, Ana. pero Muchísimas hay una gracias. cosa en la democracia española que dice en la propia Constitución que el voto debe ser secreto y directo. Eso es verdad. Y en eso estoy. Muchas A gracias. ti, a Esperamos que vosotras. vuelvas prontito.